Buenas noches a todos los bunqueros. Un gusto de estar en el programa. Varias veces intentamos estar con ustedes y fue un poco fallido por razones técnicas, ¿no? Tecnológicas. Mira, Virginio, yo creo que la diferencia entre los procesos anteriores, sobre todo del 2019 y el 2020, es que ahora tenemos un nuevo factor que entra en cancha, ¿no? Y es la ciudadanía. Si estuviéramos en una elección donde solamente los actores políticos partidarios, incluyendo agrupaciones ciudadanas, fueran las que tendrían que tomar decisiones, yo te aseguro que el MAS volvería a ser de las suyas. Pero ahora estamos con un nuevo elemento que está entrando en cancha, así lo llamaremos, que es la ciudadanía. Una ciudadanía que se está empoderando, ya lo hicimos el 2019 y digo lo hicimos en nombre de todos nosotros, pero que ahora también dice quiero la unidad. Es más, condiciono la unidad, condiciono mi voto a que estemos todos unidos. Y ese condicionamiento creo que es muy importante. Ahora, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando del búnker, estamos hablando del CONADE, estamos hablando de la gente que está en las redes. Porque los partidos políticos tienen una estructura, tienen un liderazgo, tienen principios y llevamos el agotamiento de dos formas de alianza que el año 2020 han fracasado y tenemos que decirlo con absoluta certeza. Hay una alianza de comunidad ciudadana, no despreciamos a sus integrantes, es una alianza de varias fuerzas. Hay otra alianza, creemos, que tampoco despreciamos, es más, nuestro apoyo y solidaridad a Luis Fernando Camacho. Hay una embestida del masismo contra Santa Cruz y contra Creemos, toda nuestra solidaridad. Pero las dos formas de encarar el problema nos han llevado a una derrota. Y las dos formas de encarar el problema se han sustentado en supuestas estadísticas que le decían que Carlos Mesa, si se unía con Camacho, iba a bajar su votación. Y otros que le dijeron a Camacho o a sus adherentes que yendo separados por su cuenta iban a tener un triunfo espectacular. Y ese ha sido dos momentos, yo creo que donde los que hacen estadísticas cometieron graves errores, no sé si voluntarios o involuntarios, pero los asusaron a estos dos bloques para que vayan separados y bueno, acá está uno de los resultados. Tal vez juntos hubiera sido distinto, tal vez, ¿no? Pero ahora resulta que estamos viviendo otro proceso donde se está empezando a hablar de la unidad en dos bloques, político partidario y el bloque ciudadano. Este bloque ciudadano me interesa analizarlo, porque es ciudadano, es vecinal, es sindical, es de cuentapropistas, es de indígenas. Indígena, sí. Exacto. Y también yo me animo a meter ahora, es empresarial o de libre emprendedores, porque todo eso es el pueblo, todo eso es la gente de la calle. Y si logramos, estimados bunqueros, articular esa fuerza social y logramos que los partidos políticos, y fíjate la categoría que voy a utilizar, acompañen a ese sujeto social para organizar una alternativa al movimiento al socialismo, tenemos muchas probabilidades de ganar las siguientes elecciones, que en realidad son dos, 2025 y 2026. Esto significa que no solamente tenemos que ver el tema de las elecciones generales, sino que esta fuerza social, este bloque social, también ya debería ir poniéndose objetivos para las subnacionales del 2026. Entonces, Virginio, yo te digo que hay una buena nueva, hay un nuevo actor, la ciudadanía, sindical, social, vecinal, cívico, por cuenta propia. Tenemos que hablar de los cuentapropistas, emprendedores, empresarios, cristianos, católicos, etcétera, rurales, urbanos, indígenas, etcétera, etcétera, que puede condicionar este proceso. Entonces creo que estamos en hora buena, estamos a tiempo todavía de tomar decisiones y de poder seguir avanzando. Jóvenes, ustedes tienen la palabra. No, Manuel, primero de verdad, como siempre lo decimos en el búnker, ¿no? Felicitar todas las intenciones de unidad
y sabemos que vos estás en esa faena con nosotros y venimos trabajándola. ¿Cuánto cuesta hacer unidad, Manuel? ¿Cuánto cuesta de la ciudadanía? Porque vos lo has visto y lo hemos conversado por línea baja, cuando los políticos de verdad que les cuesta hacer unidad, la ciudadanía somos mucho más prácticos. Agustín, ¿cómo andás? Hablemos. Claro, Manuel, lo llamo a Virinio, a Chunca, a Milcar, juntémonos y empezamos a operar y empezamos a hacer unidad. ¿Por qué crees que no se da esta unidad en la parte política, Manuel? Porque se conocen de tanto tiempo, los Tutos, Samuel, Carlos Mesa, Manfred, toditos ellos, ¿y por qué no han podido ellos llegar a esa unidad? ¿Qué crees, Manuel? Yo creo que hay un problema que ellos tienen y es la propiedad de la personería jurídica, ¿no? Que les confiere un acto mágico, milagroso de ponerse encima de la ciudadanía democrática y poder elegir por sí mismos a los candidatos en una secta, porque la fracción partido implica eso, ¿no? Implica un programa, implica una determinada ideología e implica que un grupo afín llegue al poder. Entonces, cuando están en acción, parecería que ellos dicen, bueno, nosotros tenemos los atributos de la personería jurídica, el resto nos va a seguir, porque el juego democrático, la pelea política, nos va a poner en la boca de los medios de comunicación y finalmente la gente va a tener que votar por nosotros, ¿no? Ya sea por apoyo o por desapoyo, ¿no? En ese contexto le echo mucho mal al país la forma partido con las particularidades siguientes, que el dueño de la sigla al mismo tiempo acumula patrimonialistamente los recursos económicos de ese partido. No quiero hablar mal, pero quiero hacer un ejercicio y recordarles que Diego Ayo, por ejemplo, fue el primer vocero o el segundo, no me acuerdo bien, de Comunidad Ciudadana. Y se acuerdan que él dijo que Comunidad Ciudadana, a través de unas rifas, unas kermeses, había logrado juntar $10 millones para su campaña. ¿Se acuerdan, no veo? ¿O estoy equivocado? A los dos días fue expulsado de Comunidad Ciudadana y el partido aclaró que se habían logrado recaudar menos plata en kermeses. Bueno, el plato a cómo habrá sido, cuántos platos habrán vendido. Pero resulta que en esa lógica partidaria, patrimonialista, el que ha administrado sus recursos seguramente ha sido el jefe del partido. El jefe del partido es el que hace las alianzas. El jefe del partido es el que da el ok a los postulantes, a los candidatos, y construimos así un partido patrimonialista con un jefe, y algunos políticos o malos politólogos dicen, pero ¿qué vamos a hacer? Bolivia es caudillista, ¿no? O sea, nos han mamado. ¿Verdad? Nos han mamado, ¿no? O sea, ya, como Bolivia es caudillista, entonces apostemos pues a los caudillos que tienen partido, y eso nos ha hecho mucho daño. Bueno, resulta que ahora, y eso la población va a ir conociendo poco a poco, estamos conversando entre el CONADE y el búnker, ¿no? Y un tema que estamos debatiendo, porque así se hace democracia, hablando a través de la comunicación, es que deberíamos ir a primarias planas, hemos dicho, ¿no? Así, completamente simétricas, donde los candidatos sean más o menos iguales. Y no quieren, hay una férrea resistencia. No quieren los líderes de los partidos políticos ponerse al lado de Juan Pérez, ¿no? En una primaria donde la gente elija y donde el concepto de renovación sea uno de los principales ponderadores en la elección. Entonces, ahí estamos, Virginio. Los partidos son un mal necesario, lastimosamente, por el tema de la personería, pero ahora que están en crisis estructural, que durante estos 16 años el MAS se ha encargado de demoler la institucionalidad democrática, en estos 16 años donde los partidos se han ido haciendo añicos, creo que es muy oportuno generar nuevas formas de hacer política. Y con esto yo termino un poco mi intervención haciendo la siguiente reflexión. ¿Se acuerdan ustedes que en las trincheras del Chaco se juntó la nación boliviana y dio nacimiento a una visión nacionalista, ¿no ve?
Correcto. ¿Se acuerdan ustedes que los obreros generaron unas tesis, no solo la de Pulacayo, la de 1970, los obreros al poder, durante la UDP, la co-gobierno, lo que ustedes quieran, pero generaron teoría, generaron una visión de un mundo socialista que luego fue un desastre con la Unión Soviética. Luego vinieron los campesinos y dijeron, pucha, hay cosmovisión, había habido 500 años, ¿no? Y el MAS se pone a trabajar y dice, hay un nuevo líder histórico del país que son los indígenas. Y bueno, y ahora que todos esos sujetos han fracasado, y ahí viene la propuesta, por ejemplo, del Renzo Abruzzese, un cruceño, bueno, un colla que vive en Santa Cruz, que dice, esta es la época de la ciudadanía democrática. Y esta ciudadanía democrática va a engendrar nuevas tesis políticas y nuevos instrumentos políticos. No es mecánico, no les estoy diciendo que después de los obreros y los campesinos vienen los ciudadanos democráticos. No es ese esquema el que quiero plantearles, pero sí quiero plantearles que Renzo Abruzzese parece que tiene razón en el sentido de que la renovación política en Bolivia va a venir de la mano de los ciudadanos, de los que hicieron rotondas, de los que salimos a enfrentarnos a los policías, a los movimientos sociales con sus dinamitas. Entonces, no está agotado el espacio ciudadano y ahora más bien vamos a ir a una metamorfosis, a una transición de ese espacio ciudadano a convertirse en alianza política, en mesa de unidad, en lo que ustedes todos los días están machacando. Unidad desde la ciudadanía, unidad desde la ciudadanía. Y por eso me parece importante esta reflexión para ver que estamos en lo correcto y en el lugar correcto de la historia. Manuel, ¿qué opinas tú como CONADE? He estado viendo tu esfuerzo que estás haciendo para hacer unidad también sobre las encuestas que están saliendo. He escuchado a la senadora Barrientos diciendo que el único líder en Bolivia de oposición es Carlos Mesa, que por lo menos a mí me causa gracia. Y he visto incluso en las encuestas teniendo ciertos puntos hasta María Galindo. Obviamente sabemos que esas encuestas son pagadas, más si los maneja Robacusi. ¿Qué opinas y qué es lo que está queriendo conseguir el que está pagando estas encuestas, queriendo poner como un nivel de aceptación grande a Carlos Mesa y ahí nomás a Arce y a Evo? ¿Qué piensas? ¿Qué definición sacas de eso? Estamos en el terreno de la manipulación política, ¿no? No sé si se acuerdan, creo que esto hemos hablado internamente con la gente del búnker, pero nosotros tenemos la percepción que el MAS en su estrategia es muy ambiciosa. Y claro, tiene un esquema totalitario donde Luis Arce es el oficialismo y Evo Morales es la oposición, desplazando a los que están en el Parlamento transitoriamente. Pero resulta que además ellos quieren definir quiénes van a ser los candidatos de las dos fuerzas que no son del MAS en las elecciones. Entonces, ¿qué mejor para ellos meter a la cárcel, por ejemplo, a Camacho o hacer juicios a Mesa y a varios otros actores? Y luego decir, ¿qué tal si la oposición o los que se dicen opositores fueran a la cabeza de tal o cual? Entonces, para hacer esa manipulación, tienes que hacer encuestas. Y tiene que hacerlo el Pepe Pomacusi, que no muestra su metodología, o otras empresas que están fabricando como salteñas encuestas una vez a la semana. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y esas encuestas misteriosamente son elaboradas sin el rigor metodológico adecuado. Ahora, ese es un tema de manipulación. Entonces, estamos en el terreno de la manipulación. Nosotros, no solamente que vamos a enfrentar electoralmente a Evo, a Arce y a Choquehuanca, que parece que está ya firmando un acuerdo con el tercer sistema de Patsi, sino que tenemos que enfrentar a esta manipulación grosera que viene, que quiere quitarnos la iniciativa de hacer las primarias. Ese es el tema. ¿Y qué mejor de enlodarnos en encuestas
donde aparentemente hay candidatos que ya son opositores y que se están promoviendo para que tengamos unas elecciones primarias completamente enlodadas, donde la gente esté confundida. Por eso, en su momento, y creo que con el búnker tenemos que coincidir en decirle al pueblo, a nuestro pueblo, que los candidatos del proyecto alternativo al MAS van a ser tardíos, no van a salir este año. Hay que decirle al pueblo con absoluta certeza, este año no va a haber candidatos de las opciones que estamos queriendo construir una alternativa, porque eso va a ser fruto de un proceso de primarias o de internas que los realizaremos en el mejor de los casos, yo creo que en enero, ¿no ve? Si las cosas van bien. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de nombres si nuestros candidatos van a ser electos en primarias de manera tardía en enero? Ahora el MAS quiere llevarnos a un terreno donde ya está Evo, ya está Lucho y otros candidatos supuestamente opositores. Entonces, yo creo que lo mejor es entre nosotros ir avisando a la ciudadanía que nos preparemos para enero, febrero, para hacer las primarias internas de las fuerzas alternativas y anunciarle a la prensa que vamos a tener candidatos tardíos, no va a haber candidatos prematuros. Yo creo que esa es la mejor respuesta. Yo creo que es lo mismo, jóvenes, y de verdad que hemos podido y a la gente decirle que hoy estamos en una alianza ciudadana con el CONADE, trabajando los bunqueros con la misma visión, unas primarias, no solamente por una candidatura, lo explicó muy bien Manuel Morales, con un programa de gobierno, un sistema distinto de gobierno, ajustes necesarios al Estado hoy putrefacto, deshecho, que lo conocemos en el tema de la corrupción, y a eso es lo que estamos trabajando. Manuel, como siempre, agradecerte y esto va para adelante. Las primarias, vos sabés, en las charlas internas que tenemos de preparación entre el CONADE y los bunqueros, esto no para. Y vamos a invitar a todas las fuerzas políticas a ingresar a estas primarias y ojalá que den el paso leal a la patria y se sometan a estas primarias. Si no, vamos a saber que no le quieren. Dale, Virginia. Una cosa pequeñita, momento de despedirte y agradecerte, Manuel. Mira, nosotros creemos, acá en el búnker creemos en la competencia. Los liberales, por ejemplo, decimos hay que competir y el que gana se tiene que respetar. Y lo que estamos diciendo es que ya no se puede elegir a un candidato entre cuatro paredes y con un grupo de políticos. Tiene que ser los ciudadanos. Si los ciudadanos le dan su respaldo a Juan Pedro Sancho, serán ellos los candidatos de la unidad. Si la ciudadanía no le da el respaldo a quien no le dé, tendrá que ponerse atrás a empujar el coche para lograr una victoria. Estamos convencidos que tiene que ser bajo un programa de gobierno. También estamos convencidos que tenemos que cambiar las reglas hoy día del órgano electoral. Hay que cambiar el padrón, necesitamos un TREP, necesitamos un DIREPRE, antes de hablar de candidaturas, antes de hablar de elecciones. Y por último, tenemos que entender que la competencia, lo único que le va a dar a los ciudadanos es la certeza que somos los ciudadanos los que elegimos a los candidatos y no los políticos, nunca más. Gracias, Manuel, y gracias, amigos. Yo, antes de pasarle la palabra para que se despida Manuel, debo despedirme una vez que termine Manuel, porque me voy al aeropuerto para volver a mi Tarijita y me voy a abrazar a mi mujercita. Gracias, Virginio. Indicar únicamente que el día lunes estamos con una actividad del CONADE en Santa Cruz. Invitamos a todos los bunqueros a que puedan ir a las 6:30 a la Universidad Gabriel René Moreno, a Tecnología. Vamos a dar posesión a las 17 a 20 organizaciones nuevas que están ingresando al CONADE. Vamos a tomarles juramento y anunciarle a Santa Cruz una muy buena noticia. La Unión Juvenil Cruceñista se está incorporando al CONADE, a una organización nacional e internacional. Entonces, el CONADE está también poniendo su granito de arena para que esta pleyada de jóvenes cruceños, en su mayoría, empiecen también a ser parte de este proyecto nacional. Muchas gracias. Qué bueno, Manuel, qué buena noticia, viejo. De eso se trata, de seguir avanzando en la unidad. Gracias, querido Manuel. Un abrazo.